Hola, bienvenido a mi canal de YouTube. Te voy a compartir la reflexión del día. Empezamos por esta pregunta. ¿Será que el ser humano necesita de un propósito, necesita de un sueño? Y si es que sí, ¿por qué realmente lo necesita? Entonces, esta reflexión surgió hoy porque estaba revisando las fotos del 2021, que es cuando yo empecé con mi proyecto de vida, es cuando me fui a México de viaje y me dio una ternura increíble ver esas fotos. O sea, vi la diferencia a la distancia, ahora estamos en 2025, la diferencia a la distancia de identidad, de persona que hay entre la Ana del 2021 y la Ana de hoy día. O sea, son como dos personas totalmente diferentes, ¿no? Y esto ha sido gracias a un sueño y de hecho gracias a un propósito. Pero bueno, voy a hablar de esa diferencia en un rato, ¿no? La respuesta a esa pregunta, mi propia respuesta, es que un sueño o un propósito te va inevitablemente a convertir en una mejor versión de ti mismo. O sea, el hecho que tú tengas claridad de que quieres lograr algo, de que sí o sí te vas a entregar a este algo, es lo que te va a llevar a superar partes de ti mismo, a superar miedos, creencias, todas esas barreras y limitaciones que no te permiten ser un mejor ser humano y una persona más expandida. Para mí, cuando una persona tiene un sueño y un propósito en la vida, no está perdida, porque aunque pase por turbulencias y pase por desafíos, y de hecho, esos son inevitables, ¿vale? No está perdida porque tiene esta luz, tiene este norte que la está guiando. Y de hecho, cuando tú tienes este propósito, este sueño, ¿vale? La vida hace con que tú pases por distintas turbulencias, distintos desafíos para que tú te vayas limpiando y te vayas convirtiendo en esa persona capaz de tener ese resultado. Tener objetivos, metas, propósitos y sueños es muy saludable. La persona que tiene algo que quiere lograr no está perdida, está en una búsqueda. Y en una búsqueda que la hace transitar por varias fases. Eso es todo. La persona que no tiene ningún tipo de meta y objetivo, entonces sí está perdida, porque no hay una intencionalidad en el día, en la vida. No hay una intencionalidad en convertirse en una mejor versión de sí mismo, porque no tiene fe en la vida, no tiene fe en que pueda lograr algo mejor, no tiene un anhelo, no tiene unas ganas de evolucionar, no tiene un anhelo por una vida mejor, por mejorarse a sí misma, ¿no? Entonces, la persona que realmente no tiene nada que quiere lograr es una persona que está perdida y es una persona que está viviendo desde el victimismo, que está viviendo desde el pesimismo, que está súper desconectada de sí misma también, ¿vale? Toda persona que tenga cualquier tipo de anhelo es una persona en búsqueda interna, es alguien que se va a mejorar y que está en conexión con la misma vida, porque la misma vida va a entregarle mensajes y oportunidades para que esta persona crezca. Y aquí, brevemente volviendo a mi historia, cuando yo veo, esta mañana conecté muy bien con eso, cuando yo veo esas fotos del 2021, o sea, literal, yo he pasado por muchísimas dificultades para llegar a ser la persona que soy hoy. O sea, yo pensaba tener un sueño, un propósito, así voy a construir mi realidad libre, mi realidad auténtica, ¿no? Voy a crear algo a partir de mi propósito. Esto era como mi sueño, además súper infantil en aquel momento, porque yo no sabía lo que eso significaba, no sabía toda transformación que esto me hubiera llevado a vivir y a experimentar.
es increíble. Yo he pasado por enfermedades, muchísimas enfermedades en México, ¿vale? Porque yo tengo un estómago sensible. Quien sabe, México es un lugar que para personas con problemas de estómago, yo tengo intestino irritable. Para personas con el estómago así es realmente bastante difícil. Y además yo estaba transitando por muchos miedos, muchas creencias, muchas emociones negativas cuando empecé con mi proyecto de vida. Realmente me cagaba encima. Y todas estas emociones pues se juntaban en el cuerpo y, o sea, les digo, pasó por muchísimos momentos realmente muy malos, mucha carencia, sintiendo muy miedo de ni llegar al final del mes, porque cuando empecé mi proyecto de vida tampoco tenía esa conciencia de cuánto tienes que ahorrar para empezar algo así, cómo es que estas cosas se desarrollan. Hoy día sí lo sé, pero en aquel momento no lo sabía. Entonces realmente he pasado por, bueno, relaciones tóxicas también que tenía, he pasado por muchas cosas que yo traía y que no hacían parte de la persona o de la identidad que podía realmente crear esa vida libre, auténtica, pues no era responsable. En fin, me faltaban como puntos de desarrollo personal, ¿no? Y ahora, el tema o lo que veo que ha sido lo que hace la diferencia entre yo y otras personas es que yo nunca he desistido. O sea, yo cuando he salido de Italia me he dicho, yo no voy a volver a Europa hasta que mi proyecto de vida no esté puesto en marcha y no esté de hecho funcionando como yo quiero. Yo me hice esa promesa. Y por 3 años yo no volví a Europa. Por 3 años yo me implanté en México, ni viajé, o sea, me implanté, tenía 2 bases fijas en México, vivía una en la costa y una en la montaña, vivía entre estos 2 lugares y allí hice mi vida y bueno, pasé por todas las dificultades que yo necesitaba pasar, enfrentándola, intentando entenderme con esa intención realmente de intentar crecer y desarrollar esa persona que yo necesitaba ser, pero que realmente no era, ¿vale? Y yo no lo tenía claro para nada, de hecho. Pero sí tenía claro que quería lograr eso y que estaba dispuesta a transitar por eso. Era un pacto muy profundo que yo había hecho conmigo misma y que a pesar de todas estas constantes marejadas que pasaban en mi vida, a pesar de todo eso, que parecía muchas veces que se iba a derrumbar todo, que me iba a quedar sin nada en México, perdida yo sola y tal, o sea, muchas veces pasé por miedos existenciales, ¿sí? Existenciales. Todo eso forjó carácter, todo eso me acercaba más y más, aunque yo no lo sabía en aquel momento, a la persona que yo necesitaba ser para lograr finalmente ese sueño, ¿no? Entonces, qué importante es tener un objetivo muy claro y definido en nuestra mente y qué importante es entregarnos completamente a eso hasta que lo logremos, porque muchas veces, y yo he visto eso, hasta en México, porque había personas en mi misma situación. Pero lo que hacían es que ponían un pie adentro, luego ponían un pie afuera, ponían un pie adentro y luego afuera, adentro y afuera, ¿no? Y lo que hizo la diferencia conmigo es que yo dije, no, esto es mi plan, voy hasta el final. Y si tengo que morirme en eso, o sea, si tiene que pasar algo, o sea, algo feo, si tengo que tocar tierra, la voy a tocar. Y hay veces que la toqué. Realmente hay veces que la toqué, ¿no? Pero mi conciencia seguía diciéndome que era esto que tenía que hacer, que no tenía que desistir, pero que sí tenía que trabajar muchísimo en mí para lograrlo, porque era evidente que no era, como ya he compartido, no era la persona que podía lograr eso, ¿no? Y esta es la segunda parte de la reflexión, que no es lo mismo tener un sueño que tener un propósito. Porque si tú tienes un sueño que es puramente egoico, que es algo que tú quieres lograr para ti mismo y que nadie más se beneficia de eso, ¿no? Por ejemplo, quiero, no sé, tener
mi propio negocio y ganar 5,000 mensuales, por ejemplo, no lo sé, voy a poner X, ¿no? Si este sueño no tiene algo que aporte valor al mundo, no tiene algo que esté relacionado con mis pasiones, con lo que amo, con lo que quiero compartir, con el valor que estoy llamada a entregar al mundo, es un deseo que queda muy corto, porque esas turbulencias no las pasas, no sigues si no tienes un propósito más elevado detrás. O sea, si tú no tienes algo que realmente dices, o sea, es que estoy conectada con mi espíritu, estoy conectada con algo muy profundo que me dice que es por aquí y es por aquí, y eso es lo que quiero compartir, hay algo que quiero entregar al mundo, hay algo que me trasciende, te vas a parar, porque las dificultades van a llegar y si es, te digo, si es un deseo solo del ego, no vas a durar, no vas a durar. Entonces, lo más importante de todos es tener un propósito, es tener algo que tú quieras dar al mundo, algo que quieras entregar a los demás, a la vida, al mundo, y que también te haga transitar por ese camino de mejora personal. Eso es el tema. Las personas que son más vivas, las personas que son más apasionadas en la vida, todos tenemos un propósito. O sea, sin propósito vas tan perdido como o sea, yo no sé ni por qué la gente se despierta si no tienes un propósito. Eso es lo que a mí me motiva, despertarme por la mañana. Yo me despierto por la mañana, hago mi journaling, reflexiono, desarrollo conciencia, porque esta es mi pasión, ¿vale? Desarrollo conciencia, miro la respuesta de mis alumnos, luego tengo una llamada, luego esto me lleva a otro estado de conciencia, luego voy a compartir más contenido, más valor con las personas, luego me llega algo más, luego voy por la vida y voy creciendo y me voy expandiendo. Esto es lo que personalmente a mí me motiva, ¿no? Y es lo que me lleva a gestionar desde la positividad, desde una actitud muy proactiva, cualquier dificultad en mi vida, porque estoy conectada. O sea, estoy conectada con la vida y entiendo que cualquier dificultad y desafío por el que yo esté transitando o haya que transitar es para mi bien, porque es para que yo me eleve, para llevar ese propósito cada vez más alto, para sentirlo, para vivirlo desde una mayor coherencia, para ser cada vez más alineada con eso que me apasiona, con eso que yo quiero entregar, ¿no? Entonces, cuando tú te vives desde ahí, hay como un norte constante. Y si tú no le fallas a ese norte, vas a llegar muy lejos y te vas a convertir en una persona hermosa, además, porque cuando tú tienes un propósito, el propósito está conectado con tu conciencia. Por eso digo, el deseo es ego, el propósito es conciencia. O sea, uno es falta de Dios, falta de intuición, es falta de, o sea, viene de tu ego, de tus traumas y tal, quiero esto y ya está. No hay nada detrás. Mientras que el propósito es una búsqueda de tu alma, es una búsqueda, yo qué sé cómo decirlo, es una búsqueda realmente profunda de tu espíritu, ¿no? Entonces, cuando tú te comprometes con esa búsqueda personal, espiritual, realmente, tú vas de la mano de la vida, vas de la mano de Dios, llámalo como quieras. Y lo que pasa es que Dios, este propósito, que es lo mismo, te va a llevar a tu mejor versión, porque solo desde tu mejor versión vas a poder entregar paz, amor, todos estos estados emocionales más altos, básicamente, a la vida, a los demás, ¿no? Al mundo. Entonces, no hay
manera de fallar. Y cuanto tú más estás conectado con tu propósito, más te elevas, más rápido te elevas, porque además significa que más conectado estás con tu interior, más haces caso a esta voz. Y aquí te digo algo también. Yo tardé 3 años en crear eso, pero yo tardé muchísimo, ¿vale? 2024 que volví, realmente en 2023 las cosas ya empezaron a cambiar. O sea, 2021 y 2022 fueron 2022, 2023, no me recuerdo, pero bueno, fueron como los años más traumáticos, podría decirte, ¿no? O sea, los primeros 2 años, o sea, fue puro encuentro con mi sombra, que ya lo había tenido, es evidente, porque yo ya trabajaba como terapeuta, entre comillas, terapeuta acompañante, ¿no? En bioneuroemoción. Pero ahí fue como, empecé mi proyecto de vida y se abrió otro portal de cosas que tenía que limpiar, ¿no? Y entender y superar, e integrar. Entonces, lo que digo, que yo he tenido un camino largo realmente, 3 años para crear el proyecto de vida que tengo ahora. Hay personas que lo crean en 2 o 3 meses, lo que yo hago, lo que yo he hecho en 3 años. Y esto es porque yo estaba llena de miedos, llena de creencias. Básicamente es eso, realmente. O sea, podríamos hablar de 3000 miedos y 3000 creencias, pero todo al final baja a lo mismo, ¿no? Entonces, a lo que quiero decir, lo que quiero comunicar con eso es que todo es perfecto, ¿sí? Desde mi ego yo podría decir, sí, hubiera podido hacerlo antes, pero desde mi ser digo, no es perfecto, porque yo tenía muchas cosas que limpiar, es cierto. Y aquí les digo algo que es un truco, entre comillas, es decir, yo he tardado tanto porque me he resistido a los llamados. Yo me he resistido a superar mis miedos, a superar creencias. Me he resistido, ¿no? Y por eso he tardado más tiempo de lo que hubiera podido ser. Entonces, al final, lo que me dio, de hecho, este empujón fue cuando yo invertí mucha plata, de hecho, en un servicio de mentoría. Yo antes nunca había invertido tanto en mí, ¿ok? Fue la primera vez donde yo dije, bueno, ¿sabes qué? A por todas, ¿vale? Me dejé detrás excusas, dije, voy a invertir el último dinero que me queda, de hecho, en aquel momento, creo que era 2023 o algo así, y mi vida en un par de meses cambió totalmente, totalmente. Encontré mi pareja actual, mi negocio empezó a escalar, o sea, es como, yo cambié mis hábitos, mi mentalidad, no tenía ya miedo, mi capacidad de pensar de manera clara, lógica, o sea, clara, tío, otra historia, ¿no? Y a lo que voy es que yo no lo hice por los primeros 2 años, este proceso, ¿vale? Tuve que tardar 2 años de idas, de vueltas. Bueno, gente, que me acabo de dar cuenta que el micrófono se había apagado justo al final del video, así que tengo que volver a grabar la última parte. Ni sé realmente lo que había dicho, que voy a intentar como reconectar con eso. Que me he tardado en idas y vueltas muchísimo tiempo porque tenía todas esas barreras internas. Entonces, el tema es, cuando tú tienes un propósito, la llama está encendida. Sí o sí vas a llegar a eso que quieres si realmente te entregas a ese proceso. El punto es que tanto escuchas tu conciencia, que tanto te dejas guiar por esa conciencia para llegar a esos resultados o a eso que tú quieres. Yo por mucho tiempo no me dejé guiar. Estaba muy en mi ego, muy en mis miedos, ¿vale? Y de hecho, mi conciencia me dijo, empieza un canal de YouTube en 2022. Hasta el momento lo hice, ¿vale? A lo que voy es que cuántas veces nuestra intuición nos dice de hacer algo y no lo hacemos. ¿Cuántas veces tenemos este llamado interno? Porque el llamado interno todos los tenemos todo el momento.
Claro que cuanto más conectado tú estás contigo mismo, más, aparte de que más capaz eres de escuchar esta voz, pero bueno, más esta voz más se comunica contigo, más claro es el mensaje y más te lleva a elevarte, ¿sí? Entonces, voy a checar el micrófono. Ok, sí está. Vale, entonces, la manera más rápida para tener esa comunicación con la vida, con Dios y contigo mismo es tener un propósito y entregarte totalmente al 100, dejando ir todo tu ego a este propósito y a estos mensajes y llamados constantes que sientes dentro de ti. Eso es. Y si yo miro atrás, digo, chinga, una de las cosas que hubiera podido hacer diferente hubiera sido dejar ir antes esos miedos y entregarme antes a esas voces, que sí me decían lo que había que hacer, pero yo no las escuchaba. Lo que pasó cuando yo tuve esa mentoría es que de la mano de alguien me ayudó a desbloquear muchísimos miedos. O sea, es total, al final el acompañamiento de una persona que ya lo tiene, ¿vale? Hace con que tú te entregues más, confíes más, también te ayuda a ganar una mentalidad de una identidad diferente, ¿no? Entonces, definitivamente el acompañamiento con ella, con esta mentora, me hizo dar unos pasos que yo sola hubiera podido dar, pero que no me atrevía a dar, ¿sí? Y me ha hecho dar muchísimos pasos que yo no me atrevía a dar en un momento. Bueno, más conocimientos y demás, pero al final que es mucho el miedo, ¿ok? Y es eso. Tener un propósito es saludable, tener sueños, deseos, sobre todo si están relacionados con algo que queremos entregar al mundo, es saludable, y la misma vida nos va llevando a volvernos las personas capaces de lograr eso, ¿vale? Si no tenemos un propósito ni un deseo ardiente realmente, encontrarlo, o sea, encontrarlo, porque esto es el camino de desarrollo personal, es el camino que realmente te hace despertarte la mañana con ganas, es lo que hace con que tú tengas una actitud positiva, tengas una actitud de superación en la vida, y eso es importante, hace que tú desarrolles carácter, resiliencia, y eso es lo que falta muchísimo en las personas allá afuera. No tienen carácter, no son resilientes, son quejicas la mayor parte de las personas, ¿no? Entonces, tenemos que pasar por esas noches oscuras del alma con un propósito muy claro, y claro que vamos a llegar. Y de hecho, cuanto más determinación tenemos, antes vamos a llegar. Porque bueno, no es siempre que vamos a llegar, o sea, vamos a transitar procesos. Ahora, dependiendo de la determinación que tengamos con ese resultado, vamos a llegar en un tiempo o en el otro. Y como les dije, si yo hubiera dejado ir antes mis miedos y mis creencias y mi falta de conciencia, hubiera llegado antes al lugar donde estoy hoy. Entonces yo recomiendo a todo el mundo hoy día de trabajar en eso, porque si yo miro atrás y miro estas imágenes, digo, coño, es que además yo vivía muchísimo más sufrimiento o falta de alegría, falta de paz, falta de tranquilidad, falta de entrega, falta de plenitud en aquella época, ¿no? Entonces, ¿qué sentido tiene vivir más tiempo así, desde este estado peor, cuando podemos vivir desde una mejor versión de nosotras mismas, ¿no? Y tener más resultados, y entregas más valor a los demás, y tener mejores relaciones y todo lo demás, ¿no? Entonces eso es confiar que cuando tenemos un propósito, estamos caminando de la mano de la vida, realmente, y entregarnos a ese proceso, y ya está. Confiar, entregarnos, ir a por ello, y eso es todo. Espero que este video te haya gustado. Dale like si así es, para que yo también vaya entendiendo cuáles son los contenidos que más resuenan con ustedes, ¿vale? Déjenme un comentario si quieren compartir algo. Búsquenme en Instagram, porque ahí es donde realmente comparto la mayor parte
del valor y de mi contenido, es decir, a diario, ¿ok? Me encuentras como Anna con doble N, espera que checo, sí, Anna con doble N punto Londero, guión bajo. Me encuentras ahí, me sigues, te pones la campanita para ver mi contenido diario, ¿vale? Si necesitas algo, me escribes, si tienes dudas o preguntas, tal no sé qué, estoy aquí para servirles, ¿ok? Un abrazo a todos, nos vemos en el próximo video.